Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural. Muy buenos. Bueno, un lunes que se las trae en todos los aspectos. En el aspecto político y deportivo. En el deportivo, para un servidor, la verdad es que no pudo ir mejor. Porque el Atlético de Madrid gana, aunque falla 2 penaltis al Valencia. El Madrid empata en su casa con el Eibar. Recuerdo que el Eibar le ganamos nosotros al Eibar en casa y fue cuando subimos a Primera División. Entonces estábamos en segunda y el Eibar también. Y el Barcelona, que yo cuando lo vi y ya iba perdiendo por 3-0, yo digo, alguien se ha equivocado. Estos de Facebook, en Twitter, estos están equivocados. Pues no, eran 3-0. Ya puse la radio y ya me digo en 3-0. Después 4-3. En fin, en lo deportivo, para unos bien y para otros mal. Para mí muy bien. Para mi compañero, que estamos hoy los dos solitos, Fran Murillo, mal, porque su Madrid empató. Y para los de los culés, para los del Barça, entre ellos mi hermano, mal, porque perdió el Barcelona. Y hasta más de uno, pues el Bilbao, que se ponía también arriba, al final pierde con el Málaga. Todo salió redondo para el Atlético de Madrid. Pero como nosotros sabemos que tarde o temprano también nos llegará una pájara de esas que nos coge, como al principio, que no fuimos capaces ni de ganar ni al Alavés ni al Leganés, pues llega adiós. O sea que la pájara tendrá. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Hoy vamos a hablar de política principalmente. Porque vaya fin de semana. Calentito. Muy buenas, Fran. Hola, Fernando. Bueno, hay que decir que tanto es curioso, el Atlético de Madrid como el Barcelona como el Real Madrid pierden con los de abajo. Sí, ¿verdad? Con los equipos más débiles, ¿eh? Es curioso cómo está este año la Liga. Y también hay que decir que el Mérida ha vuelto a perder. Y va el segundo, pero por abajo. Pero por abajo. Y eso que se presumía que esta temporada iba a ser buena para el Mérida. El Extremadura también ha perdido. El Villanovense es el único que ha ganado de los 3 extremeños de la segunda B. Bueno, pues tendrá que poner las pilas, como dicen los deportivos. Yo, la verdad que hace años que no voy a ver al Mérida. Entre otras cosas, porque para llevarme esos focos, pues me quedo en casa. No. Y ya me llevé bastantes sofocones cuando estaba en Primera División, que era jefe de prensa, y eso de estar no solamente pendiente, yo por eso tengo un trauma deportivo, no solamente pendiente de lo que ocurría allí, sino pendiente de lo que ocurría afuera. Para decírselo a Cresci, ¿me entienden? Que estaba entonces él. O sea, eras el informador oficial. Claro, como jefe de prensa, y Alessandro me preguntaba cómo van las cosas. Tenía aquí diciendo. Bueno, la pena fue lo de Cresci, lo de Alessandro, casi que si se hubiera ido antes hubiera sido mejor. Y si no hubiera venido también. También. Ha sido lo peor que ha pasado por el Mérida, ¿eh? Lo peor que ha pasado por el Mérida. Además. Y lo curioso es que sigue dando lecciones de fútbol en la televisión. Sí, así las da. Yo cada vez que lo veo digo, bueno, ¿para qué? Si los que están al lado supieran algunas cositas, que yo sí las sé, pero en fin, este es un pomposo. Pero bueno, íbamos a tener aquí a Cechó Murillo, que formaba parte de la Junta Gestora del Comité... Del Comité de Dirección Federal. Nacional. De la Ejecutiva Federal. Y me dice que no puede venir, yo la comprendo, porque el día 5, es decir, el jueves que viene, tiene una asamblea aquí que tienen que darse cuenta de todo lo concernente. El día 5, miércoles, entonces. Hoy es 3, 4, 5, miércoles. 5, me parece que me dijo el 5. Una asamblea local. Una asamblea local. Y tenía que dar parte de esta asamblea local de todo lo concerniente a lo que ha pasado. Y al no poder venir, iba a venir Ignacio Sánchez Amor. Pero curiosamente, ayer precisamente, cuando ya teníamos vista lo que estaría aquí, resulta que una hermana de su madre, que vive en Madrid, ha muerto. Y se entierra hoy. Una tía carnal suya.
Y entonces, pues, resulta que no hemos podido tenerlo aquí. Y me gustaría, porque además ese sabe de todo esto. Y porque estuvo allí. Claro. Hasta en el Comité Federal. Sí. Él es como diputado y demás. La verdad que es que nosotros, sinceramente, yo he vivido situaciones políticas desde la época de Franco, imagínense, pero como esta yo no la he vivido nunca, y la inquietud, el desasosiego, el PSOE ha pasado por situaciones. Recuerdo que fui, además, como envío especial a Cáceres cuando hubo una asamblea regional del PSOE y dimitió en Cáceres. Cierto. Yo fui como envío especial, me mandó el director del periódico Extremadura porque sabía que yo tenía bastantes contactos con el Partido Socialista, con Ibarra, con Ramón Ropero, en fin, con toda la cúpula en aquella época. O sea, que conozco bien la trayectoria del Partido Socialista y le hice incluso una entrevista a Alfonso Guerra antes de legalizarse el Partido Socialista. Que además le di una copia precisamente yo a él. En una ocasión que estuvimos juntos por no me acuerdo, que hace ya algún tiempo. Y decía que no se presentaban al Senado, se presentaban a las Cortes, o sea, como diputados, siempre y cuando se hiciera una amnistía de todos los presos políticos. Naturalmente especificaba que no tengan delitos de sangre. Los que tengan delitos de sangre que sigan en la cárcel. Eso lo especifico perfectamente. Pero de las veces que yo he entrevistado, por ejemplo, a él, y a esto voy ahora, a Santiago Carrillo, por ejemplo, del Partido Comunista, Eugenio Triana, que también era del Partido Comunista, a todos, ni uno solo, Marcelino Camacho, pensó jamás que España tuviera la situación actual de que dos regiones como el País Vasco y Cataluña quisieran quitarse de España. Porque hoy precisamente el Partido Nacionalista Vasco dice que solo pactará con aquellos que quieran decir que el País Vasco es una nación. Mira, ya la tenemos también en el País Vasco. Y se abren frentes. No quieres caldo, 2 tazas. Sí, sí. Y se abren 2 frentes. Para mí, ¿cuál es el error? El error está en el que gobierna, que tiene que poner a decir, esto no puede ser simplemente porque está fuera de la ley. Y el que esté fuera de la ley tendrá que vérsela en el juzgado y en los tribunales. Pero ni uno ni otro, nadie ha sido capaz de hacer absolutamente nada. Lo quedan en manos de los jueces, en manos de los jueces, pero políticamente jamás ha dicho, esto no puede ser. Pero estos lodos vienen de aquellas arenas, ¿no? Es decir, Claro. que de aquellos polvos. Y claro, es que tanto Felipe González como Aznar como Zapatero han necesitado a los nacionalistas cuando no tenía mayoría absoluta, y es todas las concesiones que le han dado, ellos la han sabido aprovechar, hay que decir que son listos, sobre todo los catalanes, y han ido de alguna manera haciendo este caldo de cultivo para que en la sociedad catalana creciera el sentimiento independentista, ¿no? Cosa que no existía hace 15 años o 20 años, ¿no? Había una minoría que quería, recuerdo, siempre el único partido que quería la independencia era Esquerra Republicana de Cataluña, pero el partido Convergencia Democrática de Cataluña, que era el partido de Pujol, era un partido de derechas, derecha nacionalista, y no, el PNV es un partido de derechas nacionalista, y jamás había apostado, bueno, sí, lo hizo Ibarretxe en su día, pero se sofocó el pequeño incendio, ¿no? Pero digo que la culpa la tienen los dos grandes partidos, tanto de que haya crecido ese sentimiento independentista como de que estemos en esta situación de gobierno, ¿no? Además, y es una situación de falta de gobierno, no de gobierno, de falta de gobierno. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Porque tú traías al ABC, yo lo estuve viendo anoche en alguna tertulia, ya adelantaban la encuesta de ABC, de que si vamos a unas terceras elecciones, el Partido Socialista puede pegar un barquinazo de eso de padre mi señor mío. Si no vamos a unas terceras elecciones, el Partido Socialista tendrá tiempo de recomponerse. Por lo menos en los 3 años en la oposición es cuestión de unir, no de separar. Porque si vamos a unas terceras elecciones, por lo que se ve, ahí puede haber un cambio sustancial en el PSOE. Y es una pena porque es un partido
con más de 100 años de historia, no se puede permitir el lujo de este país de perder un partido como el Partido Socialista. Esa encuesta a la que tú te refieres, que es de GAT3 del diario ABC, está hecha el 30 de septiembre, justo en plena crisis, el día antes del Comité Federal del Partido Socialista, y auguraba unos resultados muy malos. También es cierto que si tú haces una encuesta el mismo día que la gente está cabreada, es normal que el resultado se vea afectado. Sí. No sabemos dentro de 2 meses, cuando se enfríe un poco el tema y si vuelven las aguas a su cauce, cuál sería la respuesta. Pero en cualquier caso, ciertamente el Partido Socialista se pegaría un batacazo. Y ahora lo más importante, fíjate, yo ya es que creo que la importancia que le dieron en el Comité Federal, o que mejor dicho hizo Pedro Sánchez en torno a la abstención del Partido Socialista, que los críticos como Vara, Susana Díaz apoyaban en un principio, ya casi que ni importa. Porque con un resultado así, en estos momentos el Partido Popular ya ni necesitaría al Partido Socialista. Se iría derecho a unas terceras elecciones, porque le iría mucho mejor. Ya es que no le importaría siquiera lo que decidiese el Partido Socialista. Ya deja de ser decisivo, dicho de otra manera, el Partido Socialista si esos resultados se confirmasen. Porque a Mariano Rajoy, evidentemente, con 159 diputados, con mucha más fuerza que con 137, le bastaría, pues fíjate, con Ciudadanos ya supermayoría absoluta, ¿no? Tendría en esa hipotética convocatoria de terceras elecciones. Lo que ocurre es que lo peor en el PSOE es que ya hay algunos destacados socialistas que se quieren ir y algunos que se han ido. Yo esto lo aplico a aquello de los amigos, aquello de cuando un amigo deja de ser tu amigo, es que no ha sido amigo nunca. Es decir, que cuando uno del PSOE, por un cabreo, por una situación, deja de ser del PSOE, es que nunca ha sido del PSOE. Nunca ha sido un ideario del PSOE como tal. Ha sido las circunstancias que le han llevado ahí, que le han venido bien, bien por el puesto, bien por una situación de poder, pero socialista no lo ha sido nunca si quiere abandonarlo. Eso no hay duda. Por lo tanto, ahí está lo malo de esto, que haya divisiones en el Partido Socialista. Y ahora Pedro Sánchez, según algunos, dice que todavía quiere seguir para presentarse a unas nuevas elecciones de las primarias, pues la división ya puede ser total y absoluta. ¿Qué se va a hacer? Pues la verdad que no lo sé, pero sería cuestión mejor que se abstuvieran que decir que no, porque si no la hecatombe para el Partido Socialista iba a ser total y absoluta. Y lo que tú dices, el PP ahora puede decir tirar para adelante con lo que hace la gana. Efectivamente. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez se ha equivocado, ¿no? De todas, ¿no? Desde el principio, aquello del no y no, es esa prepotencia de algunos políticos. Habiendo resistido, es que o habiendo querido resistir. Cuando un político tiene prepotencia, tiene soberbia y trata mal al que tiene al lado, porque lo trató mal a Rajoy, incluso hasta insultarlo públicamente, eso trae consecuencias esto. O sea, que aquel político que se le pone muy chulo y muy soberbio y falta el respeto y toda esta cosa, tarde o temprano cae, y cae mal. Y a ver ahora qué pasa. El enrocamiento de Pedro Sánchez le ha venido muy mal al Partido Socialista. Si de todas formas se veía que no iba a prosperar porque los críticos eran mayoría. Si es que además, entre otras cosas, las federaciones que apoyaban a esos críticos, como son Andalucía, Extremadura y tal, son las más numerosas, a excepción la de Cataluña. Pero también es cierto que aquí ha habido dos bandos, el bando de los vencedores contra el de los perdedores. Los críticos, pese a que se ha intentado jugar también con la militancia, Pedro Sánchez ha jugado con la militancia para tener el apoyo de las bases, hay que decir que los ganadores han sido los críticos, los que gobiernan. ¿Quiénes son los que gobiernan? Susana Díaz, Guillermo Fernández Vara, Emiliano García Paje, Chimo Puig, Javier el de Asturias, en fin, Javier Fernández, han sido los que... El bando de los perdedores son los que apoyaban a Pedro Sánchez. El batacazo de Cataluña, que se pegó Miquel Iceta, o en Madrid, el batacazo que se ha pegado en Madrid, también fueron los apoyos que tenían. La de Euskadi, que se ha pegado también una señora torta, o el de Galicia, que son los que apoyaban a Pedro Sánchez. Es decir, era el bando de los ganadores contra el bando de los perdedores. Yo no entiendo tampoco que se haya querido jugar con la militancia, ¿no? Y Pedro Sánchez ha cometido un error grave,
que es poner a la militancia en medio. Y o estás conmigo o contra mí y contra la militancia. Y eso creo que le ha hecho muchísimo daño en estos momentos al partido y de hecho ha sido una de las principales causas de esa ruptura. No sé si se podrá probar en alguna ocasión. Hay periodistas muy metidos en todo esto. Y es que Pedro Sánchez haya tenido conversaciones, bueno, con Pablo Iglesias por descontado que las ha tenido. Pero bueno, está dentro de lo normal. Este también se ha columpiado, con sus declaraciones, me refiero. Claro. Ha querido sacar partido del Partido Socialista. Y tanto. Pero que además haya tenido conversaciones con independentistas, eso ya sí que es grave. Que no lo sé si las habrá tenido o no. Algunos periodistas dicen que efectivamente, y algún político dice que las ha tenido y por aquí, y por ahí vino la causa de todo esto también. Que a toda costa quería gobernar fuera como fuera, y no todo vale en política. Y no todo vale en política. Desde luego, con los independentistas no se puede porque íbamos a destrozar este país. Y eso hay que hacer una constitución nueva. Que, por cierto, cuando se aprobó la constitución, Cataluña fue la región, la comunidad autónoma que más votó a favor de la constitución. O sea que... Curiosamente. Curiosamente. O sea, lo que te quiero decir es que aquí algo se ha hecho mal para que todo esto pueda venir ocurriendo. Y ahora se la tienen que pensar muy en serio la Junta Gestora de qué va a hacer. Se tienen que sentar y tienen que ser muy fríos y tienen que estudiar muchas situaciones. Y tendrán que explicar la decisión muy bien. Porque, como hemos dicho antes, el Partido Popular prácticamente es el que decide, el que tienen la sartén por el mango y ahora mismo yo creo que a ellos, a los populares, lo que les conviene son unas terceras elecciones. Pero esto puede ocurrir. Porque pueden crecer a costa de la izquierda, ¿no? Que vería muy mermada su representatividad. En principio, a fecha de hoy, todo esto puede cambiar en 2 meses, ¿no? O en 3 meses. Por cierto que Mariano Rajoy sopesa ya la fecha del 18 de diciembre para las terceras elecciones. No, lo normal. Una semana antes de la Navidad. Puede ocurrir, Y decía, perdona, que ya no es tan decisivo la decisión del comité. Casi que ahora a esa gestora prácticamente tendría que explicar muy bien, pero casi que le conviene un PP con 137 diputados ahora que un PP con 160 dentro de 2 meses. Y eso tendrían que explicarlo a los militantes. Sí, pero es lo que yo te iba a decir, abundando lo que tú estás diciendo. Esto es como cuando una gran empresa, el PSOE ha sido una gran empresa, pero se empieza a arruinar. Y las grandes empresas, cuando se arruinan, empiezan a comprar. O sea, lo que se llama una huida hacia adelante. Por lo peor que le puede pasar al PSOE, una huida hacia adelante diciendo no a Rajoy. No, no, no y no. Y aún a perder las elecciones. Eso se llama una huida hacia adelante. Cuando se hace una huida hacia adelante, las industrias se arruinan. Y normalmente se quedan los bancos con todo. Y la ruina total. Esto no creo que les pueda ocurrir, pero hay empresas importantísimas en este país que esa huida adelante pues ha dado el traste con ellos de industrias importantísimas, de las más importantes de este país. Precisamente por eso. Por lo tanto, un país no se puede permitir el lujo de que le pueda ocurrir al PSOE una situación de esta característica. No puede. Es una lástima que no tengamos a Ignacio Sánchez Amor, porque a mí me hubiera gustado preguntarle muchas cosas y averiguar qué pasó ahí dentro para que en casi 12 horas se tardó en decidir la votación, ¿no? Fíjate, Fernando, que estaba convocado a las 9 de la mañana el Comité Federal, pero hasta cerca de la 1 de la tarde no se reunieron, no se sentaron. Se sentaron 2 veces, tuvieron que hacer unos largos recesos. Al mediodía también hubo otro largo de receso. A mí me gustaría saber qué ambiente se vivió. Hoy estamos escuchando ya a través de alguna cadena de radio y algún periódico algunos audios que hay de lo que pasó allí y cómo Pedro Sánchez se vino hacia las 2 de la tarde abajo ofreciendo la reincorporación de esos 17 miembros de la Ejecutiva para, digamos, limar asperezas, ¿no? Y cómo los críticos no quisieron. O cómo ese intento, según dicen los críticos, de pucherazo que intentó hacer Pedro Sánchez con las urnas detrás de... Ya hay fotografías de las urnas en la prensa. Detrás de un espacio ahí reservado, ¿no? También eso es grave en un partido
que sucedan esas cosas, ¿no? Al final yo creo que se impuso la mayoría, se impuso un poco el sentido común y se hizo a voz alzada, a la mano alzada, perdón, que es como se deben hacer las cosas y como supongo que se han hecho siempre en los comités federales del PSOE. Lo que no sabemos es qué puede pasar ahora, Fran, porque esa incógnita que tenemos nosotros como periodistas ahora la tiene todo el mundo. Y yo conozco elecciones de todo tipo, ya desde hasta la época de Franco. Además, allí quien mandaba y a tomar por saco. O sea que, pero vamos, yo me acuerdo, y ahora hacemos una pausa, cuando unas elecciones aquí en Extremadura, más en la provincia de Badajoz, yo era compromisario de una de ellas, que era consejero nacional del movimiento. Y eran dos, había una plaza, se presentaban dos. Uno nada más y nada menos que era el capitán general de Cataluña, que era emeritense, Pérez Viñeta. Y el otro era un joven que comenzaba en política, que después fue ministro y hace poco le han hecho hijo adoptivo de Badajoz, que es Enrique Sánchez de León. Los jóvenes apostamos por el joven, lo normal. ¿Y qué ocurrió? Que salió Enrique Sánchez de León y al día siguiente Franco, por decreto ley, nombró consejero nacional de movimiento a Pérez Viñeta. Como no me gusta el resultado, lo cambio. Ya está, ¿no? Además, no hubo más. En vez de 1 o 2, pues ya está. Esto lo nombro yo porque me da la gana y porque quiero. Y esas cosas lo que ya no se pueden hacer y por lo tanto tienen que pensarse. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos porque de Mérida también tenemos que hablar porque le han dado un buen disgusto al alcalde de Mérida. Y seguimos en nuestro comentario de hoy. Hoy no tenemos entrevista con nadie, hemos intentado conectar con Ignacio Sánchez Amor, pero me imagino que va camino de Madrid al entierro de su tía y bueno, desde aquí, eso lo hemos dado antes, pero nuestro más sentido pésame a Nacho. Por cierto, que la gestora, hablando del PSOE que seguimos hablando, en la gestora que se ha nombrado para este periodo de transición hasta el próximo Congreso, hay 2 extremeñas, llamadas mujeres, con Javier Fernández, Ascensión Godoy y Soraya Vega. Son las 2 extremeñas que están en sí, porque nosotros estaban 2 gestora. Y una a favor de Pedro y otra a favor de Guillermo. Que Pilar Lucio, que es de Plasencia, que no sé cómo, sabiendo que es Extremadura, que es Guillermo y demás, por lo menos no habló con él, a lo mejor habló con él, pero bueno, lo lógico es que se pusiera al lado de su presidente de Extremadura. En su caso de su secretario general, claro. Claro, es su secretario general. Sin embargo, Ascensión Murillo no lo ha dudado. ¿Entiendes? O sea, es una mujer además muy valiente, porque Ascensión Murillo es una mujer valiente y muy valedera. Una mujer... Tampoco sabemos qué postura o de qué lado estaba también otro histórico del PSOE, el alcalde Don Benito, que apostó por Pedro Sánchez. Por Pedro y Sánchez. Es amigo personal de Pedro Sánchez. No, solamente amigo personal, no. Salió de allí. Exacto. Salió de una reunión con Don Benito la figura de Pedro Sánchez, de modo que no te José Luis Quintana, que estaba en el Comité Federal y también. Después, José una Luis de las Quintana. cosas que a mí personalmente más me desagradó del sábado fue la gente que había en la calle. No se puede. Primero, aquello está clarísimo que era un montaje. Porque cuando se llevan ya pancartas y cartoncitos, todos con lo mismo, es que alguien lo ha hecho. Eso está clarísimo. O sea, que el montaje ya estaba previsto. Lo de antiguamente el bocadillo y el autobús, y ahí. Está clarísimo. Y de muchos sitios. De Mérida vimos también algunos. O por lo menos uno. Uno. Y la verdad es que... Uno que, por cierto, se arrogó lo de la militancia extremeña, todo hay que decirlo, que es Francisco Paco Gómez, que se encadenó a la sede local del PSOE durante unos días y que llevó una pancarta, a mí me parece, creo que excesiva, porque hacía uso del nombre de toda la militancia extremeña, diciendo la militancia extremeña con Pedro Sánchez, cuando la militancia extremeña votó a Madina en su día, a Eduardo sí. Madina. Pero, aquí se arroga cada uno lo que quiere. Sí. Y después también muchos periodistas que están allí y que conocen lo que me pasaba a mí hace 30 o 40 años, que yo iba a cualquier sitio y conocía no solamente a los políticos que había dentro, los de fuera, y quién eran los que estaban en la calle.
Los conocía absolutamente a todos. Y hay periodistas que conocen a todos. Es Resulta curioso que no eran todos socialistas, que había de otros partidos allí en la calle, moviendo y haciendo la posibilidad, entre ellos algunos de Izquierda Unida. Y después las declaraciones de Pablo Iglesias y de Garzón, eso es venir para acá, eso es de una bajeza que no tiene nombre. O sea, cuando un partido está cayendo, que tú vas allí a meterte en él, eso la paga cara también. Eso se pagan cara las cosas también. Yo estoy convencido que el Partido Socialista se va a recomponer. es un partido con 137 años de historia que ha tenido muchos baches. Ha tenido muchos baches a lo largo de su vida. Pero tarde o temprano esto se tiene que recomponer. Pero por el bien de España, ¿eh? O sea, que no solamente por el bien del PSOE, por el bien de España. Es un partido necesario, indudablemente, en la gobernabilidad de España. Forma parte de los dos grandes partidos. Es el partido que más ha gobernado en esta democracia. Más tiempo ha gobernado y es necesario, claro. ¿Cómo se llama de apellido? Hombre, el mejor comentarista que yo conozco y el mejor articulista. Raúl del Pozo. Raúl del Pozo. Que decía que hay partidos que son como la corcova. No de nombres de partidos para que no se... que no sabe que están allí. Pero que te van comiendo, te van comiendo, te van comiendo. Y cuando te has dado cuenta, si el PSOE es una mesa, se has comido las patas de la mesa. Entonces la mesa ya no está al mesa. Se cae. Y esa calcoma puede ocurrir, y decía, y como eso siga así, Dios mío, ¿qué va a ser de este país? Y eso lo decía Raúl del Pozo, que es una de las personas, de los mejores columnistas de este país y de los mejores comentaristas. ¿Qué va a ser de este país? Y es verdad, porque imagínate que esto se hace como Venezuela. Bueno, es que no lo quiero ni pensar. No creo que lleguemos a un país europeo como España, moderno y europeo. No, en esta misma mesa. Pero el populismo sí es cierto que se crece. El populismo se crece ante situaciones de crisis. Yo recuerdo que ha dicho que Chávez era un inmenso y que Maduro lo mismo. Víctor Casco, que era de Izquierda Unida, que abogaba y decía que era lo mejor de lo mejor. O sea, que hay gente que no le importaría. Y doy un nombre y apellido porque fue en esta misma mesa. Y hay mucha gente de Podemos, bueno, Pablo Iglesias, Rejón, todos los demás, han sido chavistas siempre. Claro, como eso ahora mismo es antipopular por la situación que corre, pero imagínate, eso ha sido así. Y esto hay que decirlo, lo único que pasa es que hay muchos de Podemos que claro, dicen, eso no puede ser. Los de aquí de Extremadura no estaban muy por la labor, la verdad es esta. Los de Podemos. Cuando se lo he preguntado, han dicho que no. Lo único que pasa es cuando dicen, esto no, pero los otros tampoco, y entonces empiezan a poner comparaciones de antiguo, que eso ya no vale aquí. Bueno, pues quedan un mes prácticamente, hasta el 31 de octubre, para ver si se conforma o no gobierno. Y si no iríamos a estas terceras elecciones. La verdad que no imaginábamos en diciembre del año pasado, cuando se celebró la primera convocatoria, que íbamos a acabar así. No, ni hace 15 días tampoco. Ni hace 15 días. Yo esto nunca lo esperaba. Lo que ocurre es que cuando existen los personalismos como el que está teniendo Pedro Sánchez, es decir, yo y yo, no, y no. No, hombre, no, siéntate. Y le dice al PP, yo me voy a abstener, pero quiero esto y esto. Es decir, la reforma laboral, la enseñanza, la sanidad, estos 4 o 5 puntos. Vamos a... Y entonces, si te dice el PP que no, entonces dices que no, pero por lo menos háblalo. No han querido hablar. Todo su afán era echar a Rajoy. Indudablemente era ese, ¿no? Pero claro, es que Rajoy ha ganado 2 elecciones y él ha cosechado 2 peores resultados, 2 récords de peores resultados en el Partido Socialista. Y si quisiera, o si hubiera querido realmente... A mí tampoco me gusta Rajoy, ¿eh? Tengo que reconocer. Si hubiera querido realmente echar a Rajoy, lo que tenía que haber hecho Pedro Sánchez es haber dimitido en diciembre, cuando se quedó con 90 escaños. Esa misma noche haber dimitido, como lo hicieron en su día Almunia y después Rubalcaba con una europea, ¿no?
haber hecho lo mismo, haber tenido esa dignidad y haber forzado de esa manera la dimisión de Rajoy del PP, ¿no? Y hubiera sido a mí no me gusta porque si políticamente hay que asumir políticamente los errores, lo que tiene dentro de casa son no errores. Eso es una marabunda de trepas de padre mío y señor mío y una corrupción total y absoluta. Por lo tanto, tenía que decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Efectivamente, yo no he hecho absolutamente nada, pero los que estaban en mi entorno sí. Y esas cosas políticas se tienen que pagar también, y no lo ha hecho. Y todas esas cosas distorsionan. Pero el país los vota. España los vota. Si lo ha votado, ha sido el primer partido, el partido más votado. Entonces, de modo que ahí, están y validando se habla y se dice al candidato. Lo que mandan son las urnas, pues los demás no podemos decir todo lo contrario. Tenemos que decir, pues ya está, pues adelante. ¿Que quieren votar a Rajoy? Pues no podemos decir no a Rajoy. A mí me puede gustar o no. A mí personalmente, no el PP, sino la persona de Rajoy, no me gusta. El PP es otro partido como lo es el PSOE, que tampoco podría desaparecer. Sería horrible. Pero hay personas que te gustan o no te gustan dentro de la militancia. Lo mismo que tampoco me gustaba Pedro Sánchez. Sánchez ha ido a lo suyo, que si se hubiera olido, nada más que oler, que esto iba a pasar, le da alguna que otro ministerio a Pablo Iglesias y se hubiera metido dentro. Cuando llegó el momento. Pero bueno. Bueno, también es cierto que en aquel momento Podemos tuvo la oportunidad de dar la llave de la gobernabilidad cuando el pacto PSOE-Ciudadanos en el mes de febrero. Y tampoco se lo dieron. Y no se lo dieron también. Es decir, que Podemos también, ahora, pese a que ataca al Partido Socialista, es culpable de que no se produjera esa situación en primera persona, ¿no? Bueno, en fin, pero también aquí a nivel local tenemos también algunas noticias importantes, ¿no? Hoy se ha conocido que el proyecto DUSI, que es el que aspiraba el Ayuntamiento de Mérida con una cantidad inicial que rondaba los 15 millones de euros y que al final se bajó a 10 millones por el reparto, pues se ha perdido. Concurría a un concurso en el que los ayuntamientos presentaban los proyectos y al final Mérida no va a tener ese proyecto. ¿Y por qué? DUSI de sostenibilidad. Porque el proyecto presentado no es adecuado, ¿por qué? Lo único que tenemos aquí de datos es que la comisión de valoración lo ha echado para atrás. Lo ha echado para atrás y igual que ha echado para atrás a Almendralejo o ha echado para atrás a Zafra y ha echado para atrás, por ejemplo, a Plasencia en un proyecto que tenía Plasencia. Plasencia presentó dos proyectos, uno como ayuntamiento y otro bajo el paraguas de la Diputación de Cáceres. Plasencia sí ha sido seleccionada con el proyecto de Diputación de Cáceres con 10 millones de euros. Badajoz también ha sido seleccionada con un proyecto de 15 millones de euros. Estamos hablando de un periodo que va hasta el año 2020. También, por ejemplo, Montijo, Puebla de la Calzada, ha sido seleccionada con un proyecto de la Diputación de Badajoz con 5 millones de euros, la Mancomunidad Don Benito Villanueva con 9.373.000 euros y el Ayuntamiento de Cáceres con 10 millones de euros. El presidente de la Diputación ha sido el alcalde de Villanueva. Claro. Pues ha conseguido junto a Don Benito, que han hecho un proyecto conjunto. Han conseguido esos 9.300.000 euros. ¿Mérida se queda sin 10 millones de euros? Exacto, de los que tenía que poner que recordar 2 millones más, porque era un 20%. Era un proyecto de sostenibilidad que abarcaba muchas cosas, muchísimas cosas, desde la administración digital, bueno, pasando por otras cosas. Es un proyecto muy amplio, que además se lo redactó una consultoría importante de España, vamos, creo que era la PricewaterhouseCoopers, esta, no sé cómo se llama, como dijo Pablo Iglesias, yo tampoco la sé pronunciar ahora. Bueno, pues no ha sido posible. Se le cae al alcalde de Mérida uno de los proyectos importantes que tenía diseñado para esta legislatura. Otro era el cine María Luisa, que ya va adelante. Otro era el acceso al Polígono del Prado, que también va adelante, los accesos al Polígono del Prado. Pero este era uno de los proyectos importantes que tenía diseñado para Mérida. Ahora tendrá que ver cómo lo recupera, de qué manera lo recupera, con la ayuda de otros fondos, si concurre o no, o si existe la posibilidad de cofinanciarlos de otra manera ese proyecto. Sí, porque cualquiera le pide ahora, como está la cosa, algo a la Junta.
Y también tiene, recordamos, una de las grandes patas. La otra pata que le queda todavía pendiente es el tema de la estación de ferrocarril, de la línea de alta velocidad, que todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar después de que se haya convocado ese pacto por el ferrocarril, cuya primera iniciativa reivindicativa va a ser el próximo 22 de octubre con esa manifestación en Badajoz. Y ahí sabremos exactamente si se sigue, cómo se va a diseñar, ¿no? Van a ir todos los políticos. Bueno, el Partido Popular se ha caído en esa manifestación. Ha dicho que era una manifestación politizada y Monago no va a ir a esa manifestación. Claro, es que politizada, es que tiene que ser política. ¿Qué va a ser? El resto de grupos del Parlamento sí van a ir. Podemos y Ciudadanos. Es que es política. Porque naturalmente que es política. Es política porque el dinero tiene que venir del Estado. Y es política, pues claro. Normalmente son políticas la mayoría de las manifestaciones de algún tipo. Eso no hay duda. Aunque lo que se pide es simple y llanamente tener un tren adecuadamente. No sé cómo Monago dice que no. ¿Qué pasa? ¿Que Monago no quiere tren? O quiere tren pero no quiere manifestaciones. Y aquí el que no llora no mama, eso está clarísimo. Uh-huh. Bueno, en fin, pero ya digo, son uno de los pilares que se le ha caído. Era un proyecto a 4 años, 3 años vista, 4 años. Era hasta el 2020 con una prórroga de 2 años más. Y tenemos también lo de la Plaza de España, que el otro día en pleno, aunque hubo una mayoría absoluta de no es vinculante. Es decir, para nuestros oyentes, decirles que aunque digan la mayoría que no, se puede hacer. El proyecto de la Plaza de España. De los kioscos. Los kioscos. Que la oposición votó a favor de una proposición del Partido Popular para que el proyecto se parase y se consensuase entre todos los partidos políticos. El gobierno municipal ha dicho que no, que va a seguir adelante con su proyecto. Adelante. En palabras en el pleno de Rafa España, el concejal que lleva este tema, dijo o señaló que no se puede permitir que los kioscos no se ajusten a la legislación vigente sanitaria y tal. Pues recordamos. Claro, pero muchísima gente cuando diga esto se acordará. En la Plaza de España, hace unos años, había un servicio que estaba justo enfrente para que nos demos del bar de Guardo, del de los Pestorejos, para que así la gente nos entienda perfectamente. De Telepisa. Había una puertita ahí, una puertita, entraba por abajo. Sí. Exactamente, esa puertita era un servicio que había una señora que podías entrar en él. O sea que era un servicio público. ¿Me entiendes? No sé qué será de aquello, pero era un servicio público. Me imagino que ahora tendrán allí por las herramientas de alguna cosa. Es decir, que sí se puede hacer un servicio público. Está allí. Y se ha tenido durante muchísimo tiempo en Mérida. Porque la Plaza de España, pues los kioscos no la tenían, los bares que allí tampoco eran muy educados. Entonces la Plaza de España, que antiguamente era la Plaza de la Constitución, pues daban vueltas allí la gente y había un servicio de señora y otro de caballero y una señora allí puesta para atender cualquier cosa. Yo recuerdo esos servicios. Recuerdo que había una puerta ahí, efectivamente, enfrente del bar Eduardo y sí. Lo que ahora es el Pestorejo, y que, bueno, un poco más para Santa María, ¿no? Una puertecilla que había ahí, ¿no? Y que aquello era público, ciertamente. Antes había más servicios públicos que ahora, porque ahora no hay. Sí. Es que la verdad es ver los evacuatorios que ponen en los sitios que lo ponen algunas veces, a mí me da, no sé, un repelú, no se dice eso por aquí, pues eso. O sea, tener, por ejemplo, 2 evacuatorios en la misma puerta del Colegio Trajano o al lado, justito al lado del Arco Trajano, no solamente del colegio, pues supone que imagínate la cantidad de turistas que vienen y eso de hacer una fotografía con un evacuatorio allí y después eso en las redes sociales, pues nos destrozan. Esa cosa hay que cuidarla. Mérida hay que cuidarla muchísimo porque es patrimonio de la humanidad. Y esas cosas hay que tener muchísimo cuidado. Había otro, me apunta mi compañera misma, en las Ramblas, ¿no? Que están cerrados también otros servicios. Y es cierto, porque eso es necesario en una ciudad que es turística y que depende del turismo. Por el propio turismo. Eso tiene que haberlo. Pero,
En París, por ejemplo, hay una serie de servicios, además, como están dentro de unos kioscos como el de la prensa de la Plaza de España, así muy bonito, y es de moneda. Tú tienes que pagar, entras una moneda y puedes acceder a esos servicios. Y están puestos en la zona de más turismo que recibe la capital gala, París, es cierto. Bueno, nos tenemos que ir. En fin. Ya veremos a ver qué ocurre el próximo lunes. Bueno, pasado mañana tendremos la tertulia. Y en la tertulia pues va a estar, si estuvo movidita, imagínate ahora cómo estará Estrella Gordillo, Gemma Cortés, y no sé si vendrá Obed Santos o Jara Roberto. Cualquiera de ellos, pasado mañana soldaremos en Es Radio y en Televisión Extremeña. Decirle a todos ustedes que esperemos que todo se solucione por el bien de todos. Porque esto no es cuestión ya de política. Claro, es un problema que no solo afecta al Partido Socialista y a sus militantes, sino afecta a todo el país. Nacional del país. Sí, aquí exacto. no estamos hablando ya de política porque ninguno de los dos somos políticos en el sentido de pertenecer a ningún partido. Sino simple, cada uno tiene su tendencia, de eso no hay duda. Pero la primera tendencia, como periodista, es contar lo que estamos haciendo, contar la verdad de lo que está ocurriendo y sobre todo desear que esto vaya subsanándose poco a poco y cuanto antes mejor por el bien de este país. Y curiosamente, que no se me olvide decir que pese a que el Comité Federal fue cerrado, estábamos enterados al minuto de lo que pasaba. Sí. Había muchos topos dentro, ¿eh? O muchos periodistas que tenían sus topos dentro. Sí, siempre. Pese a ser cerrado. Sí. Bueno, como siempre, desearle una feliz jornada a todos. Buenas noches también y hasta siempre. Adiós.